Valentina Ríos se despertó como siempre, con las manos extendidas hacia la mesita de noche, buscando a tientas el pequeño reloj de números en relieve que su abuela le había regalado años atrás. Las 6 de la mañana, el mismo horario de siempre, la misma rutina que repetía desde que perdió la vista a los 8 años. Se incorporó en la cama estrecha de su cuarto, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda desvencijada. Las paredes delgadas de la casa dejaban filtrar los ruidos del vecindario. El ladrido constante del perro de los Martínez, el motor cascado del camión de la basura, las voces de los niños que ya se preparaban para ir a la escuela. «Valentina, ven acá», gritó su madre desde la cocina. «Tenemos que hablar». Marta Ríos no era de las que hablaban mucho con su hija. Sus conversaciones se limitaban a órdenes básicas. Come, báñate, no hagas ruido. Por eso, cuando Valentina escuchó esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Las conversaciones importantes en su casa nunca terminaban bien. Caminó despacio por el pasillo, contando los pasos como había aprendido a hacer. 12 pasos hasta la cocina, cuidado con el escalón que bajaba medio centímetro en la entrada. Su mano izquierda rozó la pared descascarada, siguiendo el camino conocido. «Siéntate», le dijo Marta, sin voltear a verla. «Te conseguí trabajo». Valentina frunció el ceño. A los 17 años, había intentado buscar empleo varias veces, pero siempre se topaba con la misma respuesta. «No tenemos posiciones para personas con discapacidad». Su madre nunca se había preocupado por ayudarla antes. «¿Qué tipo de trabajo?» «Vas a ser acompañante de un señor mayor. Se llama Don Esteban Herrera. Es rico, vive solo en una casa grande. Solo necesita a alguien que le haga compañía, que hable con él». La voz de Marta sonaba extraña, como cuando mentía sobre por qué no había dinero para la comida o por qué llegaba tarde oliendo a alcohol. «¿Cuánto paga?» «Bien, muy bien. Vas a vivir ahí, en su casa. Te va a dar todo. Comida, ropa, un cuarto propio». Valentina se quedó callada. La idea de salir de esa casa, de no escuchar más los gritos de los vecinos o el goteo constante del techo del baño, le sonaba como un sueño. Pero algo en la voz de su madre la inquietaba. «¿Por qué yo? ¿Cómo me conoce?» «Pregunta mucho, niña. Es una oportunidad, no la quieres. Porque si no, puedes seguir aquí, siendo una carga para mí». Esas palabras le dolieron, pero no era la primera vez que las escuchaba. Marta siempre le había hecho sentir que su ceguera era un castigo, una responsabilidad que no había pedido cargar. «Está bien», murmuró Valentina. «¿Cuándo empiezo?» «Hoy. Don Esteban viene por ti a las 3. 3 horas». Valentina sintió vértigo. Todo estaba pasando demasiado rápido, pero al mismo tiempo, la emoción de finalmente tener un trabajo, de ser independiente, de contribuir en algo, la llenaba de esperanza. Regresó a su cuarto y empacó sus pocas pertenencias en una maleta de plástico que había pertenecido a su abuela. 2 pantalones, 3 blusas, ropa interior, su cepillo de dientes, el reloj de relieve y un cuaderno con hojas en blanco donde a veces escribía pensamientos en braille. A las 3 en punto, escuchó el motor de un carro que se estacionaba frente a la casa. Era un sonido diferente, más suave que los carros del barrio. Marta le gritó que saliera. «¿Valentina?», preguntó una voz masculina, tranquila y educada. «Sí, soy yo. Soy Esteban Herrera. ¿Lista para irnos?» Ella asintió, cargando su maleta. Sintió una mano suave que la tomó del brazo, guiándola hacia el carro. El asiento era de piel, cómodo. El carro olía a limpio, a nuevo. «¿Está lejos su casa?», preguntó Valentina mientras se abrochaba el cinturón. «Un poco. Pero no te preocupes, vas a estar cómoda». Durante el viaje, don Esteban no habló mucho. Valentina trató de memorizar los sonidos. El ruido del tráfico que se iba desvaneciendo, el cambio de asfalto a grava, el sonido de las llantas sobre un camino que parecía más tranquilo. «Llegamos», anunció él después de lo que parecieron 30 minutos. Valentina bajó del carro y respiró profundo. El aire olía diferente, más limpio. No escuchaba los ruidos de la ciudad, solo el viento entre los árboles y el canto de algunos pájaros. «Tu cuarto está en el 2º piso», le explicó don Esteban mientras la guiaba hacia adentro.
Mañana empezamos. Esa noche, Valentina se acostó en una cama que era el doble de grande que la suya. Las sábanas olían a lavanda y el colchón era suave. Por primera vez en años, se durmió sin escuchar gritos de vecinos o el goteo del techo. Tal vez, pensó antes de cerrar los ojos, finalmente las cosas iban a cambiar para mejor. Valentina despertó desorientada. El silencio era tan profundo que por un momento pensó que había perdido también el oído. Nada de ladridos, nada de motores, nada de voces gritando en la calle. Solo silencio. Extendió la mano buscando su reloj, pero no estaba en el lugar de siempre. Recordó entonces dónde se encontraba. Se incorporó despacio, tratando de recordar la distribución del cuarto que don Esteban le había mostrado la noche anterior. Caminó con cuidado hacia donde creía que estaba la ventana. Sus dedos encontraron cortinas gruesas y las corrió. Sintió el calor del sol en la cara, pero el silencio siguió siendo total. ¿Dónde estaban los ruidos normales de una casa? Los pasos de empleados, el sonido de aspiradoras, de platos en la cocina. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Valentina, soy Esteban, ¿puedo pasar?» «Sí, pase». La puerta se abrió y ella escuchó pasos lentos, medidos. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Pero, ¿hay más gente en la casa?» «No, solo nosotros dos». Esa respuesta la inquietó. ¿Cómo era posible que una casa tan grande funcionara sin empleados? ¿Quién cocinaba, limpiaba, se encargaba del jardín? «Te traje el desayuno», dijo él, y Valentina escuchó el sonido de una charola siendo colocada sobre una mesa. «Pensé que sería mejor que comieras en tu cuarto hoy, para que te acostumbres. Gracias, pero ¿qué se supone que debo hacer? Ayer no me explicó bien cuáles son mis responsabilidades». Hubo una pausa larga, demasiado larga. Solo hacerme compañía, conversar. A veces leo, a veces escucho música. Me gusta tener a alguien cerca. ¿Eso es todo? Por ahora sí. Valentina frunció el ceño. Algo no encajaba. ¿Un hombre rico pagaba tanto dinero solo por compañía? ¿Y por qué ella específicamente? ¿Cómo conoció a mi madre? Come primero, después podemos conversar. Esteban se fue, dejándola sola con más preguntas que respuestas. Valentina encontró la charola y exploró con las manos. Había frutas frescas, pan tostado, mermelada, jugo de naranja. Todo olía delicioso, pero su apetito había desaparecido. Se vistió y decidió explorar la casa. Salió de su cuarto y contó los pasos por el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros. Pudo sentir los marcos bajo sus dedos. El piso era de madera, bien pulida, y sus pasos resonaban en el silencio. Encontró unas escaleras y bajó con cuidado. La planta baja era enorme. Sus pasos la llevaron a una sala que parecía del tamaño de toda su casa anterior. Había sofás grandes, una mesa de centro, estantes llenos de libros, pero seguía sin escuchar señales de vida más que sus propios movimientos. ¿Te gusta la casa? La voz de Esteban la hizo saltar. No lo había escuchado acercarse. Es muy grande y muy silenciosa. Me gusta el silencio. Permite pensar. ¿Siempre ha vivido solo? No siempre. Valentina esperó que continuara, pero él no dijo más. Era como si cada respuesta fuera calculada para no revelar nada importante. «Don Esteban, necesito entender qué espera de mí. Mi madre dijo que era un trabajo de acompañante, pero no sé qué significa eso exactamente. Siéntate conmigo». Ahí, en el sofá. Ella obedeció manteniendo cierta distancia. «¿Te gusta leer?», preguntó él. «Sí, leo en braille». «¿Y escribir?». «A veces escribo cosas, pensamientos, reflexiones. Me gustaría escucharlas algún día». Valentina se tensó. Había algo en la forma en que él decía las cosas que la hacía sentir incómoda. No era agresivo ni grosero, pero había una intensidad en su voz que no sabía cómo interpretar. «¿Por qué me eligió a mí?», insistió. «Debe haber muchas personas que podrían hacerle compañía. Eres especial, Valentina». «¿Especial cómo?». «Tu forma de ver el mundo, a pesar de tu condición, es diferente, interesante». Esas palabras la molestaron. Estaba cansada de que la gente pensara que su ceguera la hacía automáticamente profunda o especial. «No soy diferente por ser ciega, solo soy una persona normal que no puede ver». «Por supuesto,
Perdón si sonó condescendiente. El resto del día pasó extraño. Esteban le mostró más de la casa. Un comedor elegante que parecía no haberse usado en años, una biblioteca inmensa, un jardín que olía a rosas y jazmín, pero siempre esquivaba sus preguntas directas sobre el trabajo, sobre cómo la había conocido, sobre por qué vivía solo. En la noche, mientras cenaban en silencio, Valentina decidió que al día siguiente confrontaría el tema. Necesitaba respuestas. La gratitud por tener un lugar cómodo donde vivir no podía superar la sensación creciente de que algo importante se le estaba ocultando. Antes de subir a su cuarto, escuchó un sonido que la sorprendió. Alguien llorando quedito. Vino de algún lugar de la casa, pero cuando se detuvo para escuchar mejor, el sonido había desaparecido. ¿Escuchó eso?, le preguntó a Esteban. ¿Qué cosa? Sonaba como alguien llorando. Debe haber sido el viento. Esta casa es vieja, hace ruidos extraños. Pero Valentina sabía distinguir entre el viento y el llanto, y definitivamente había sido llanto. Al tercer día, Valentina ya conocía cada rincón de la casa que don Esteban le había permitido explorar. Había zonas que permanecían cerradas con llave, habitaciones de las que él desviaba la conversación cuando ella preguntaba. Esa mañana lo encontró en la biblioteca, escuchando música clásica. Era un piano, melancólico y lento. «Buenos días», dijo ella desde la entrada. «Buenos días, Valentina. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero tuve un sueño extraño». Se acercó y se sentó en el sillón que ya consideraba suyo, frente al que él ocupaba siempre. «¿Quieres contármelo?» «Soñé que estaba en una casa llena de gente, pero todos eran invisibles. Podía escuchar sus voces, sus pasos, pero cuando trataba de tocarlos no había nadie». Esteban guardó silencio. Valentina había aprendido a reconocer sus silencios. Algunos eran cómodos, otros tensos. Este era definitivamente tenso. «A veces los sueños reflejan lo que sentimos», dijo él finalmente. «¿Y qué cree que siento?» «Tal vez soledad, a pesar de no estar sola». Valentina se sorprendió por la honestidad de la respuesta. «¿Usted se siente solo?» «Siempre». La música siguió sonando entre ellos. Era la primera vez que Esteban admitía algo personal, algo real. «¿Por eso me trajo aquí? ¿Para no estar solo?» «Parcialmente». «¿Y la otra parte?» «La otra parte es más complicada». Valentina se inclinó hacia adelante. «Tengo tiempo. ¿Alguna vez has perdido a alguien muy importante?» La pregunta la tomó por sorpresa. Pensó en su abuela, la única persona que realmente la había querido. «Sí, mi abuela murió cuando yo tenía 14 años. ¿Cómo lidias con esa pérdida?» «Al principio no podía. Lloraba todo el tiempo. Ella era la única que me entendía, la única que me hacía sentir normal. ¿Y ahora?» «Ahora trato de recordar lo que me enseñó, que ser ciega no me hace menos valiosa, que puedo lograr cosas aunque de manera diferente». Esteban suspiró profundamente. «Yo perdí a alguien hace 5 años, mi hija». Valentina sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. «Lo siento mucho. Tenía tu edad cuando murió, 17 años. ¿Qué pasó?» «Un accidente. Estaba cruzando la calle, distraída con el teléfono. Un carro la atropelló». La voz de Esteban se quebró un poco. Valentina quiso decir algo, pero no encontró las palabras correctas. Se llamaba Elena. Era brillante. Quería estudiar literatura, escribir libros. Siempre decía que las palabras tenían poder para cambiar el mundo. Tenía razón. ¿Tú crees? Sí. Las palabras me han salvado muchas veces. Cuando no podía dormir, mi abuela me contaba historias. Cuando me sentía inútil, leía libros donde los personajes superaban obstáculos peores que los míos. Elena también leía mucho. Su cuarto está lleno de libros. Valentina entendió entonces por qué ciertas habitaciones permanecían cerradas. ¿Por eso la casa está tan silenciosa? ¿Porque ya no está ella? Esta casa solía estar llena de vida. Elena traía amigos, ponía música fuerte, se reía hasta altas horas. Cuando murió, el silencio se instaló y nunca se fue. ¿Y su esposa? Se fue un año después del accidente. Dijo que no podía soportar vivir aquí, rodeada de recuerdos. Valentina comenzó a entender la situación,
pero aún había piezas que no encajaban. Don Esteban, ¿cómo conoció exactamente a mi madre? Otra pausa larga. La verdad es complicada. Ya me dijo eso, pero necesito saberla. Te escuché en la radio, hace 2 meses. Estabas hablando sobre tu experiencia como persona ciega, sobre cómo perdiste la vista, sobre tus sueños. Valentina recordó la entrevista. Un programa local sobre jóvenes que superaban adversidades. Su madre la había obligado a participar, diciendo que tal vez alguien le ofrecería trabajo. Me impresionó tu madurez, tu forma de expresarte. Me recordaste mucho a Elena. ¿Y por eso me contactó? Quería conocerte. Al principio pensé en ofrecerte una beca para estudiar, pero cuando hablé con tu madre, ¿qué le dijo mi madre? Esteban vaciló. Que necesitabas un lugar donde vivir, que la situación en su casa era difícil. Valentina sintió una mezcla de vergüenza y dolor. Su madre había vendido su pobreza, su situación, como una mercancía. ¿Le pagó por traerme aquí? Valentina, ¿le pagó sí o no? Sí, pero no es lo que piensas. ¿Qué es entonces? Quería ayudarte, y también quería tener a alguien cerca que me recordara que la vida puede continuar, incluso después de perder lo más importante. Valentina se levantó, sintiéndose mareada. Todo comenzaba a tener sentido de una manera que no le gustaba nada. ¿Soy una especie de reemplazo de su hija? No, eres tú misma, pero admito que tu presencia me tranquiliza. ¿Y yo qué opino de eso? ¿O es que nunca importó lo que yo quisiera? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Mañana quiero la verdad completa, todo lo que no me ha dicho, porque si no, me voy de aquí. Valentina no durmió esa noche. Se quedó despierta, recostada en la cama, tratando de procesar todo lo que Esteban le había contado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su madre diciendo, «Es una oportunidad», con ese tono extraño que ahora entendía mejor. Al amanecer, decidió explorar más la casa. Si iba a confrontar a Esteban, necesitaba entender completamente en qué situación se encontraba. Bajó a la cocina, que hasta ahora solo había visitado acompañada. Era moderna y espaciosa, pero había algo raro. Parecía usarse muy poco. Los gabinetes tenían mostly comida enlatada y productos que duraban mucho tiempo. Escuchó pasos afuera y se asomó por la ventana que daba al jardín trasero. No podía ver, pero distinguió voces. «Don Esteban está muy contento con la muchacha», decía una voz masculina que no reconocía. «¿La cieguita?», respondió otra voz. «Raro, ¿no? Traer a una desconocida a vivir aquí. No es tan desconocida. Escuché que le pagó bien caro a la madre por traerla». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuánto?» «Dicen que 50,000 pesos, solo por convencerla de que viniera». «Chin, con esa lana la señora se puede largar a donde quiera». Eso ya lo hizo. Se fue del barrio al día siguiente que se llevaron a la hija. Las voces se alejaron, pero Valentina se quedó paralizada. 50,000 pesos. Su madre había recibido 50,000 pesos por ella. Se dirigió tambaleándose hacia la sala, tratando de procesar la información. No era solo que hubieran pagado por sus servicios como acompañante, su madre literalmente la había vendido. Buscó el teléfono y marcó el número de su casa. Sonó varias veces antes de que una voz desconocida contestara. «Bueno, busco a Marta Ríos. Aquí no vive nadie con ese nombre. ¿No es el 555-2847? Sí, pero nosotros acabamos de rentar esta casa. Los anteriores inquilinos se fueron hace como una semana». Valentina colgó con las manos temblando. Su madre se había ido. Había tomado el dinero y había desaparecido sin dejar siquiera una dirección. «Valentina, ¿estás bien?» Era Esteban, que había llegado sin que ella lo escuchara. «Mi madre se fue». «¿Cómo?» «Se fue del barrio. Ya no vive ahí. Tomó los 50,000 pesos que usted le pagó y desapareció». Hubo un silencio largo, muy largo. «¿Cómo supiste la cantidad?» «Lo escuché. Los jardineros estaban hablando». Esteban suspiró profundamente. «Valentina, siéntate, por favor». «No quiero sentarme. Quiero que me diga la verdad. Toda». «Está bien. Tu madre vino a verme después de escuchar la entrevista de radio. Dijo que necesitaba dinero urgentemente, que tenía deudas. Me propuso que tú vinieras a trabajar aquí a cambio de una suma».
¿Ella se lo propuso a usted? Sí, yo solo había pensado en ofrecerte una beca de estudios, pero cuando me dijo que necesitabas salir de esa casa, que la situación era mala para ti, ¿y usted creyó que era buena idea comprarme? No fue así. Pensé que era una forma de ayudarlas a las dos. A ti te daba un lugar seguro donde vivir, y a ella le resolvía sus problemas económicos. Valentina se rió amargamente. ¿Y no se le ocurrió preguntarme a mí qué quería? Tu madre dijo que ya habían hablado del tema. Mentira. Ella me dijo que era un trabajo normal. Nunca mencionó que la estaban pagando por traerme aquí. Valentina, yo... No, gritó ella. No tiene excusa. Usted sabía que algo estaba mal. ¿Por qué cree que una madre vendería a su hija si no fuera por desesperación o por maldad? De pronto, los recuerdos que había tratado de enterrar comenzaron a surgir. Su madre llevándola a casa de un tío cuando tenía 8 años. El tío que no era familiar, que la había tocado de formas que la hacían sentir mal. Su madre diciendo, no pasa nada, solo tienes que ser buena niña. El día que trató de escapar corriendo, sin poder ver bien por las lágrimas, y se estrelló contra el poste de luz que le quitó la vista para siempre. No es la primera vez, murmuró. ¿Qué? No es la primera vez que mi madre me vende a un hombre. Esteban se quedó callado. La última vez perdí la vista tratando de escapar. Tenía 8 años. Dios mío, Valentina. ¿Y sabe qué? Cuando desperté en el hospital, ciega, mi madre me dijo que había sido mi culpa, que por desobediente me había pasado eso. Las lágrimas corrían por su rostro. Por eso accedí a venir aquí, porque pensé que finalmente iba a ser independiente, que iba a tener un trabajo real. Pero resulta que sigo siendo la misma mercancía que era a los 8 años. Valentina, yo nunca... Usted pagó por mí. ¿Cómo no va a hacer lo mismo? Se dirigió hacia las escaleras. Me voy de aquí, hoy mismo. ¿A dónde vas a ir? Esa pregunta la detuvo en seco. No tenía a dónde ir. Su madre había desaparecido, no tenía otros familiares, no tenía dinero. No lo sé, pero prefiero la calle antes que ser la mascota de alguien que se siente solo. Espera, por favor. Valentina subió a su cuarto y comenzó a meter sus pocas pertenencias en la maleta de plástico. Las manos le temblaban de rabia y frustración. Cada prenda que doblaba le recordaba lo ingenua que había sido, creyendo que finalmente tendría una oportunidad real. Un golpe suave en la puerta la interrumpió. «¡Vete!», gritó. «Valentina, por favor, déjame explicarte. Ya me explicaste. Me compraste como si fuera un objeto. Ábreme la puerta. Te prometo que después, si quieres irte, te ayudo a encontrar un lugar donde quedarte». Valentina se detuvo. La promesa sonaba sincera, pero ya no sabía en quién confiar. ¿Qué más hay que explicar? Muchas cosas. Cosas que debí decirte desde el principio. Ella abrió la puerta, pero no se movió de ahí. «Habla. ¿Puedo pasar?» «Desde ahí está bien». Esteban suspiró. «Cuando Elena murió, caí en una depresión muy profunda. Dejé de trabajar, de salir, de vivir. Me quedé encerrado en esta casa durante 2 años, esperando morirme también». Valentina siguió empacando, pero lo escuchaba. «Hace 6 meses, mi médico me dijo que si no hacía algo para cambiar mi situación, terminaría internado en un hospital psiquiátrico. Me sugirió que buscara ayuda, que encontrara una razón para seguir adelante. ¿Y esa razón soy yo? Al principio pensé que sí, pero me equivoqué». Valentina se volteó hacia él. «¿Cómo?» Pensé que tener cerca a alguien joven, con ganas de vivir, me ayudaría a recordar por qué vale la pena seguir adelante. Pero eso no era justo para ti. No, no lo era. Cuando tu madre me propuso el arreglo, vi una oportunidad de ayudarte a ti también. Una chica ciega, sin recursos, viviendo en condiciones difíciles. Pensé que podía hacer algo bueno para las dos. Pero no me preguntaste si yo quería tu ayuda. Tienes razón. Asumí que sería mejor para ti, sin considerar lo que tú querías. Valentina cerró la maleta y se sentó en la cama. ¿Sabes lo que más me duele? Que por primera vez en años tuve esperanza. Pensé que alguien me había dado trabajo porque creía en mis capacidades, no por lástima o por algún motivo raro. Tus capacidades no tienen nada que ver con lástima. En estos días he visto lo inteligente que eres, lo madura, lo fuerte. Entonces,
¿Por qué no me ofreció un trabajo real desde el principio? ¿Por qué toda esta mentira? Porque estaba desesperado y confundido, y porque tu madre me convenció de que era la mejor opción para ti. Valentina se rió sin humor. Mi madre solo piensa en mi madre. Siempre ha sido así. ¿Qué pasó realmente cuando perdiste la vista? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso de manera directa en años. Mi madre me llevó a casa de un hombre. Dijo que era trabajo para ella, que yo solo tenía que quedarme callada en un cuarto. Pero el hombre me tocaba de formas que me daban miedo. Esteban guardó silencio. Un día traté de escapar. Salí corriendo de la casa, pero estaba llorando tanto que no veía bien. Me estrellé contra un poste de luz. El golpe me dañó los nervios ópticos. Lo siento mucho. Mi madre me dijo que había sido mi culpa, que si hubiera sido obediente, nada habría pasado. Tu madre estaba equivocada, completamente equivocada. Valentina se limpió las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hasta ahora nunca nadie me había preguntado qué quería yo. Ni mi madre, ni usted. Todos deciden por mí, como si ser ciega me hiciera incapaz de tomar mis propias decisiones. Tienes razón, y lo siento. No quiero que lo sienta. Quiero que me respete. ¿Cómo puedo hacer eso? Valentina pensó por un momento. Primero, dígame la verdad sobre todo, sin mentiras, sin omisiones. Segundo, si me quedo aquí, va a ser porque yo lo decido, con mis propias condiciones. ¿Estás considerando quedarte? No tengo a dónde ir. Mi madre desapareció con su dinero. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo trabajo, pero si me quedo no va a ser como su mascota o su terapia personal. ¿Qué propones? Un trabajo real, con sueldo, con responsabilidades claras, con respeto mutuo. Y quiero estudiar. Quiero terminar la preparatoria y después la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Literatura, como su hija. Esteban se quedó callado por un momento. ¿Sabes qué? Elena habría dicho exactamente lo mismo que tú. Habría exigido respeto y oportunidades reales. Yo no soy Elena. No, no lo eres. Eres Valentina. Y Valentina merece tener sus propias oportunidades. ¿Entonces acepta mis condiciones? Sí, pero con una condición mía también. ¿Cuál? Que me perdones por haber empezado todo esto de la manera equivocada. Valentina lo pensó por un momento. Se lo voy a ganar, pero va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites. Ella deshizo la maleta y comenzó a sacar su ropa de nuevo. Mañana hablamos de los detalles de mi trabajo real. Mañana. 3 meses después, Valentina ya no reconocía su propia vida. Cada mañana se despertaba con una sensación extraña de propósito que nunca antes había experimentado. Su día comenzaba a las 7, cuando el chofer que Esteban había contratado pasaba por ella para llevarla al centro de educación especial. Al principio, Valentina había protestado por el chofer, insistiendo en que podía usar el transporte público, pero Esteban le había explicado que formaba parte de su trabajo. Necesitaba llegar puntual y sin contratiempos para poder cumplir con todas sus actividades. En el centro, Valentina cursaba el último año de preparatoria en un programa acelerado. Los maestros se habían sorprendido de su nivel académico y de su velocidad para aprender. Había algo en ella que había cambiado, una confianza que antes no tenía. «Muy bien, Valentina», le dijo la maestra Patricia después de la clase de historia. «Tu ensayo sobre la Revolución Mexicana fue excelente. ¿Has pensado en presentarte al concurso de escritura del Estado?» ¿Hay un concurso? Sí, para estudiantes de preparatoria. El tema es libre, pero debe ser un texto original de tu autoría. Valentina sonrió. Había empezado a escribir más seguido, aprovechando las tardes en la biblioteca de la casa de Esteban. Me interesa. ¿Cuál es la fecha límite? Dentro de 2 meses. Pero con tu talento, estoy segura de que puedes crear algo muy bueno. Esa tarde, mientras esperaba al chofer, se acercó Luis, un compañero de clase que había perdido la vista en un accidente 2 años atrás. Oye, ¿tienes planes el sábado? Vamos a hacer una reunión en mi casa. Somos como 5 estudiantes ciegos y queremos platicar sobre nuestras experiencias en la escuela. Me parece bien. ¿Puedo llevar algo? Solo tus ganas de platicar. Ah, y si quieres, puedes traer algo de lo que escribes.
Todos hemos escuchado que eres muy buena. Valentina se sintió extraña. Era la primera vez en su vida que alguien la invitaba a algo por sus habilidades, no por lástima. De regreso a la casa, encontró a Esteban en la biblioteca, como siempre. Su relación había cambiado mucho en esos meses. Ya no era el hombre desesperado que buscaba llenar un vacío. Ahora parecía genuinamente interesado en su crecimiento personal. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él. «Bien. La maestra Patricia me sugirió participar en un concurso de escritura. ¿Vas a hacerlo?». «Creo que sí. ¿Puedo usar la computadora con lector de pantalla que compramos?». «Por supuesto. ¿Ya sabes sobre qué vas a escribir?». Valentina se sentó en su sillón favorito. Estaba pensando en escribir sobre las decisiones, sobre cómo a veces otras personas deciden por nosotros y cómo es importante aprender a decidir por uno mismo. Suena como un tema que conoces bien. «Sí, lo conozco. ¿Necesitas ayuda con algo?». «No, pero quería preguntarle algo. ¿Cómo está usted?». «Digo, realmente». Esteban se quedó callado por un momento. «Mejor, mucho mejor que hace 3 meses». «¿Por qué?». «Porque ver tu progreso me ha recordado que la vida sigue adelante, que el dolor no tiene que paralizar para siempre. Ya no se siente culpable por lo que pasó con Elena. A veces sí, pero he aprendido que la culpa no la va a traer de vuelta y que ella no habría querido que dejara de vivir por ella». Valentina asintió. «¿Puedo decirle algo?». «Claro. Al principio lo odiaba por la forma en que llegué aquí, pero ahora me doy cuenta de que, aunque empezó mal, me ha dado oportunidades que nunca habría tenido. Tú te has dado esas oportunidades. Yo solo puse los recursos, pero sin los recursos no habría podido hacerlo. ¿Estás contenta aquí?». «Sí. Por primera vez en mi vida, siento que tengo un futuro». «¿Qué quieres hacer después de la preparatoria?». «Estudiar literatura en la universidad. Después tal vez ser escritora o maestra. O las dos cosas». Elena habría dicho lo mismo. «¿Le molesta que tengamos cosas en común?». «Ya no. Al principio sí me confundía, pero ahora entiendo que cada persona es única, sin importar las coincidencias». Esa noche, Valentina se quedó despierta escribiendo. Las palabras fluían de manera natural, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para salir. Escribió sobre su madre, sobre la casa silenciosa, sobre el miedo y la esperanza. Escribió sobre aprender a elegir su propio camino. Cuando terminó, se dio cuenta de que tenía casi 5 páginas. Era el texto más largo que había escrito en su vida. Al día siguiente, en el desayuno, le contó a Esteban sobre su avance. «¿Puedo leerlo?», preguntó él. «Todavía no. Cuando esté listo». «Respeto eso. Gracias, y gracias por todo. Sé que empezamos mal, pero ahora siento que somos un buen equipo. Eso espero, porque tengo algo que proponerte». «¿Qué?». «He estado pensando en convertir parte de la casa en un centro de estudios para jóvenes con discapacidades visuales. Un lugar donde puedan venir a estudiar, usar tecnología adaptada, recibir tutoría». «¿En serio?». «Sí, y me gustaría que fueras parte del proyecto. Podrías ayudar a diseñar los programas, ser tutora de otros estudiantes». «¿Habla en serio?». «Completamente. ¿Te interesa?». Valentina sonrió más amplio de lo que había sonreído en años. «Me encantaría». 6 meses después, Valentina estaba en el jardín de la casa preparando material para el taller de escritura que daba los sábados. El centro de estudios había empezado a funcionar con 5 estudiantes, y ella se había convertido en la tutora más solicitada. Estaba leyendo en braille cuando escuchó un carro que se acercaba. No era el horario de ninguno de sus estudiantes, y Esteban estaba en la ciudad resolviendo asuntos legales del centro. El carro se detuvo frente a la casa. Valentina reconoció los pasos que se acercaban antes de escuchar la voz. «Hola, mi niña». Marta. Su madre había regresado. Valentina se quedó paralizada. No se había preparado para este momento, aunque sabía que llegaría eventualmente. «¿No me vas a saludar?». «¿Qué haces aquí?». «Vine a verte. Supe que te va muy bien, que hasta sales en el periódico». Era cierto. La semana anterior, un periodista había escrito un artículo sobre el centro de estudios y habían mencionado a Valentina como una de las instructoras más jóvenes del estado. «¿Cómo supiste dónde estaba?». «Ay, hija, no es tan difícil».
Pregunté por ahí y me dijeron que vives en una casa muy bonita, que tienes chofer, que estudias en una escuela privada. Marta se acercó más. Olía a perfume caro y a cigarrillos. ¿Puedo sentarme contigo? ¿Para qué viniste? Para disculparme y para decirte que he cambiado. Valentina se rió sin humor. ¿Cambiaste? Sí. Con el dinero que me dieron, pude pagar mis deudas. Me fui a Guadalajara. Conseguí trabajo en una fábrica. Ahora tengo una vida estable. ¿Y por eso vienes? Quiero que regreses conmigo. Ya tengo un departamento pequeño, pero bonito. Podemos estar juntas otra vez, como familia. ¿Familia? Valentina se levantó de la silla. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me trataste como familia? Nunca. Desde que nací he sido una carga para ti. Eso no es cierto. ¿No? ¿Y qué me dices de cuando me llevaste con ese hombre cuando tenía 8 años? ¿Eso era tratarme como familia? Marta se quedó callada. ¿Y qué me dices de cuando me vendiste por 50,000 pesos? ¿Eso también era por mi bien? Valentina, yo... No. Tú no tienes derecho a venir aquí después de desaparecer por 1 año. No tienes derecho a decir que has cambiado. Pero soy tu madre. Una madre no vende a su hija. Una madre no desaparece cuando más la necesitas. Marta empezó a llorar. Me arrepiento. Me arrepiento mucho de todo. ¿Te arrepientes o se te acabó el dinero? Las dos cosas. Pero principalmente me arrepiento. Valentina se dirigió hacia la casa. Vete. No quiero verte. Espera. No puedes perdonarme. Valentina se detuvo. ¿Sabes qué? Sí te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que quiera tenerte en mi vida. Pero eres mi hija. Soy tu hija, pero también soy una persona. Y como persona, tengo derecho a decidir quién forma parte de mi vida. ¿Vas a quedarte aquí? ¿Con este hombre? Me voy a quedar donde me respeten, donde me valoren, donde me traten como lo que soy. Una persona capaz de tomar sus propias decisiones. Él te trata bien. Me trata como familia. Algo que tú nunca supiste hacer. Marta se acercó un paso. ¿Puedo al menos saber cómo has estado? ¿Cómo es tu vida ahora? Valentina dudó. Parte de ella quería gritarle todo lo que había logrado, hacerle saber lo que se había perdido, pero otra parte solo quería que se fuera. Estoy bien, muy bien. Estoy estudiando, trabajo ayudando a otros jóvenes. Voy a entrar a la universidad el próximo año. Me da mucho gusto. Espero que sea cierto. ¿Puedo verte de vez en cuando? Sin molestarte, solo para saber cómo estás. No. ¿Por qué no? Porque cada vez que te veo me acuerdo de todo lo malo que pasé. Porque no confío en ti. Porque creo que solo vienes cuando necesitas algo. Pero podemos empezar de nuevo. No, no podemos. Algunas cosas no se pueden arreglar, mamá. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Entonces nunca me vas a perdonar. Ya te dije que te perdono. Pero perdonar no significa que tengas que estar en mi vida. Significa que ya no voy a cargar con el odio hacia ti. Marta lloró más fuerte. ¿Y si cambio de verdad? ¿Y si demuestro que puedo ser una buena madre? Es muy tarde para eso. Tuviste 17 años para ser una buena madre. Los desperdiciaste. ¿Puedo al menos darte un abrazo? Valentina se tensó. Hacía más de 1 año que no abrazaba a su madre. No, todavía no. ¿Algún día? No lo sé. Tal vez. Pero no hoy. Marta se dirigió hacia su carro. ¿Puedo dejarte mi número? Por si algún día quieres hablar. Déjaselo a don Esteban. Si algún día quiero contactarte, él sabrá cómo. Está bien. ¿Y mamá? ¿Sí? Si realmente has cambiado, me da gusto. Pero hazlo por ti, no por mí. Porque yo ya aprendí a vivir sin ti. El carro se alejó y Valentina se quedó sola en el jardín. Por primera vez en su vida, se sintió completamente libre. 2 años después, Valentina estaba parada detrás del podio del Centro de Convenciones de la Ciudad de México. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el micrófono. Frente a ella, más de 500 personas esperaban su conferencia en el Congreso Internacional de Juventud y Accesibilidad. Respira, se dijo a sí misma. Es solo una conversación. Había venido un largo camino desde aquella chica asustada que llegó a la casa de Esteban. Ahora tenía 19 años.
Estaba en segundo semestre de la carrera de literatura, y el centro de estudios que había ayudado a crear atendía a más de 30 jóvenes con discapacidades visuales. «Buenos días», comenzó, su voz resonando clara por los altavoces. «Mi nombre es Valentina Ríos, y quiero contarles una historia sobre elecciones». El auditorio se quedó en silencio. Cuando tenía 8 años, alguien más tomó una decisión por mí. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Perdí la vista tratando de escapar de una situación que no entendía, pero que sabía que estaba mal. Valentina hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Durante años otras personas siguieron tomando decisiones por mí. Me decían dónde vivir, qué hacer, cómo sentirme. Me trataban como si ser ciega me hubiera quitado también la capacidad de pensar. En la primera fila, reconoció la respiración de Esteban. Él había insistido en acompañarla, pero se había sentado lo suficientemente lejos para que ella no se sintiera presionada. Pero a los 17 años, algo cambió. Llegué a un lugar donde, por primera vez, alguien me preguntó qué quería yo. No qué necesitaba, no qué era mejor para mí según otros, sino qué quería realmente. Al principio no supe qué responder. Había pasado tanto tiempo siendo objeto de las decisiones de otros que había olvidado que tenía derecho a tomar las mías propias. Una chica del público levantó la mano. «¿Cuál fue la primera decisión que tomaste por ti misma?» Valentina sonrió. «Decidí quedarme. Tenía la opción de irme, de seguir huyendo, pero elegí quedarme y luchar por construir algo mejor». «¿Y cómo supiste que era la decisión correcta?» «Porque era mía». Esa es la cosa con las decisiones propias. Pueden ser correctas o incorrectas, pero son tuyas. Y cuando algo es tuyo, puedes modificarlo, mejorarlo, hacerte responsable de las consecuencias. Un hombre mayor levantó la mano. ¿Qué les dirías a los jóvenes que se sienten sin opciones? Que siempre hay opciones, aunque a veces no las veamos. Yo pensé que no tenía opciones porque era ciega, porque era pobre, porque mi familia no me apoyaba. Pero descubrí que tenía la opción más importante de todas, la de elegir quién quería ser. ¿Puedes ser más específica? Claro, podía elegir ser víctima toda mi vida, o podía elegir ser protagonista de mi propia historia. Podía elegir quedarme enojada con las personas que me habían lastimado, o podía elegir usar esas experiencias para ayudar a otros. Una mujer joven se puso de pie. ¿Has perdonado a las personas que te hicieron daño? Valentina reflexionó por un momento. He aprendido que el perdón no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti. Yo perdoné porque cargar con el odio me impedía avanzar. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que tengas que mantener a esas personas en tu vida. ¿Y qué hay de la gratitud? ¿Sientes gratitud hacia las personas que te ayudaron? Siento gratitud hacia las personas que me respetaron lo suficiente como para dejarme elegir. Hay diferencia entre ayudar y controlar. La ayuda real respeta tu autonomía. El moderador se acercó al micrófono. Valentina, para cerrar, ¿qué mensaje quieres dejar a los jóvenes que nos escuchan? Que su discapacidad, su situación económica, su familia, su pasado, nada de eso define lo que pueden llegar a ser. Ustedes definen eso. Que no tengan miedo de exigir respeto, de poner límites, de tomar sus propias decisiones. Y a los adultos que trabajan con jóvenes, que nos pregunten qué queremos. Que no asuman que saben lo que es mejor para nosotros. Que confíen en nuestra capacidad de elegir, incluso si nuestras elecciones no son las que ellos habrían hecho. El auditorio estalló en aplausos. Valentina sintió las vibraciones del sonido, la energía de la gente poniéndose de pie. Después de la conferencia, mientras salía del auditorio, una adolescente se le acercó. «Valentina, yo también soy ciega. Mi familia quiere que estudie algo seguro, pero yo quiero ser periodista. ¿Crees que es posible? ¿Tú crees que es posible? Sí, pero todos me dicen que sea realista. Entonces tu respuesta está ahí. Si tú crees que es posible, es posible. Solo asegúrate de que sea tu decisión, no la de otros. ¿Puedo mantenerme en contacto contigo? Por supuesto. Busca el Centro de Estudios Herrera Ríos en Internet. Ahí está mi información. Esa noche en el hotel, Valentina escribió en su diario: Hoy hablé frente a 500 personas sobre elecciones.
Pero la elección más importante que he hecho no fue estudiar, ni trabajar, ni perdonar. Fue elegir ser yo misma, sin disculpas, sin miedo. Esa elección cambió todo. En su cuarto, a kilómetros de distancia, Esteban veía la retransmisión de la conferencia en su televisión. Cuando aparecieron los créditos finales, leyó: Valentina E. Ríos, directora de programas juveniles, Centro de Estudios Herrera Ríos. La E estaba ahí, silenciosa, pero presente. Esteban sonrió y apagó la televisión, sintiendo que Elena habría estado orgullosa. Don Esteban Herrera se acomodó en su sillón favorito de la biblioteca, el mismo donde había pasado tantas tardes conversando con Valentina durante sus primeros meses en la casa. A sus 72 años, los achaques de la edad se hacían más evidentes cada día, pero esa tarde se sentía extrañamente en paz. En sus manos tenía un ejemplar recién llegado de la editorial. La portada era sencilla, elegante. Lo que no vi pero aprendí a ensergar, por Valentina E. Ríos. Era el primer libro de Valentina, una colección de ensayos sobre discapacidad, autonomía y segundas oportunidades. Había llegado esa mañana por correo, junto con una carta escrita en braille, que él había aprendido a leer durante los últimos años. Don Esteban, decía la carta, este libro existe gracias a usted, pero no de la manera que podría pensar. Existe porque me enseñó que merezco respeto, que mis decisiones importan y que puedo elegir mi propio camino. La dedicatoria está en la página 3. Esteban abrió el libro y leyó: Para E.H., quien me enseñó que el amor verdadero a veces significa soltar, y para Elena, que me prestó su inicial para recordarme que las segundas oportunidades son posibles. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Valentina había encontrado la manera perfecta de honrar la memoria de su hija sin perderse a sí misma en el proceso. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era extraño. No esperaba visitas. Don Esteban, dijo Carmen, la empleada doméstica que había contratado después de que Valentina se mudara a su propio departamento. Hay una señora que dice llamarse Marta Ríos. ¿La recibo? Esteban suspiró. Había estado esperando esta visita durante meses, desde que el libro de Valentina había empezado a ganar reconocimiento en los medios. Hazla pasar a la sala. Enseguida voy. Marta Ríos había cambiado mucho desde la última vez que la vio, 3 años atrás. Se veía mayor, más delgada, vestida con ropa sencilla pero limpia. Sus ojos tenían una expresión que no recordaba haber visto antes. Vergüenza genuina. Don Esteban, gracias por recibirme. ¿A qué vienes, Marta? Vi el programa de televisión donde entrevistaron a Valentina sobre su libro. Se ve tan bien, tan segura de sí misma. Esteban no respondió, esperando que ella continuara. Quería preguntarle, ¿cree que algún día me perdone? ¿Que quiera verme? Esa no es una decisión que me corresponda a mí. Pero usted la conoce mejor que nadie. ¿Cree que es posible? Esteban la estudió por un momento. ¿Por qué quieres que te perdone? Porque soy su madre. Porque me arrepiento de todo lo que hice mal. ¿Y qué has hecho para demostrar ese arrepentimiento? Marta bajó la mirada. He estado trabajando. Vivo sola. No le causo problemas a nadie. He estado yendo a terapia. ¿Terapia? Sí, para entender por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Por qué lastimé tanto a mi hija? Era la primera vez que Esteban la escuchaba asumir responsabilidad real por sus acciones. ¿Y qué has descubierto? Que yo también fui lastimada cuando era niña. Que repetí patrones que creía normales. Que no sabía cómo ser madre porque nunca tuve una buena madre. Eso explica tus acciones, pero no las justifica. Lo sé, por eso estoy en terapia, para romper esos patrones, aunque ya sea tarde para Valentina. Esteban se quedó callado por un momento. Valentina ya eligió su camino. Tiene una vida plena, está ayudando a otros jóvenes. Va a casarse el próximo año con un compañero de la universidad. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. ¿Se va a casar? Sí, con un chico que conoció en la carrera. Se llama Miguel, estudia psicología. Es bueno con ella. ¿Ella es feliz? Muy feliz. ¿Y nunca pregunta por mí? Esteban consideró mentir, pero decidió que Marta merecía la verdad. Al principio sí, pero con el tiempo dejó de hacerlo.
Ha aprendido a vivir sin la necesidad de tu aprobación o tu presencia. Cree que si escribo una carta... No. Valentina fue muy clara. Si algún día quiere contactarte, lo hará a través de mí. Mientras tanto, respeta su decisión. Marta se levantó para irse. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Cuál? Si algún día ella pregunta por mí, dígale que estoy orgullosa de la mujer en que se convirtió y que siento mucho no haber sido la madre que merecía. Se lo diré. Después de que Marta se fue, Esteban regresó a la biblioteca. Abrió el libro de Valentina y comenzó a leer el primer ensayo, La casa del silencio. Llegué a una casa donde el silencio pesaba como una manta húmeda, comenzaba el texto. Pero con el tiempo, aprendí que hay diferentes tipos de silencio. Está el silencio de la muerte, que paraliza, y está el silencio de la reflexión, que sana. Mientras leía, Esteban se dio cuenta de que Valentina había encontrado las palabras exactas para describir su propia transformación. La casa ya no era un mausoleo para Elena, se había convertido en un lugar de crecimiento y segundas oportunidades. El teléfono sonó. Era Valentina. «Don Esteban, ¿cómo está?» «Bien, acabo de recibir tu libro». «¿Ya lo leyó?» «Estoy empezando. Es hermoso, Valentina. Quería preguntarle algo. Miguel y yo estamos planeando la boda y nos gustaría que usted me acompañara al altar». Esteban sintió un nudo en la garganta. «¿Estás segura?» «Completamente. Usted es la familia que elegí». «Sería un honor». «Perfecto. La boda es en 3 meses. Le mando todos los detalles». «Valentina». «¿Sí? Estoy muy orgulloso de ti. Y yo estoy agradecida de haberlo conocido. Nos vemos pronto». Después de colgar, Esteban miró la foto de Elena que tenía en su escritorio. «Creo que te habría gustado», le dijo en voz baja. «Es exactamente el tipo de mujer fuerte que tú habrías sido». Esa noche, se durmió leyendo el libro de Valentina, sintiendo que finalmente había cumplido la promesa que se había hecho a sí mismo años atrás. Había ayudado a alguien a encontrar su propio camino, sin tratar de reemplazar lo que había perdido. En su departamento, Valentina terminaba de escribir en su diario. «Hoy don Esteban me confirmó que va a acompañarme al altar. No puedo imaginar a nadie más apropiado. Él me enseñó que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges construir». Y cerró el cuaderno, lista para el siguiente capítulo de su vida. ¿Te ha tocado el corazón la historia de Valentina? Esta joven nos enseña que nuestras circunstancias no definen nuestro futuro, sino las decisiones que tomamos cada día. Su viaje desde el abandono hasta encontrar su propia voz es un recordatorio poderoso de que todos merecemos respeto, autonomía y la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Como Valentina aprendió, a veces las segundas oportunidades llegan de formas inesperadas, pero siempre depende de nosotros decidir qué hacer con ellas. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que es posible salir adelante. Suscríbete al canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y la importancia de elegir nuestro propio camino. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias de esperanza y superación llegan a corazones de todo el mundo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias que realmente importan.